el vicerrector, el doctor Eric García Herrera, la maestra Estela García Herrera, directora de Desarrollo Institucional, y quienes integramos esta comunidad universitaria. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada El Sistema Electoral Mexicano, que imparte el doctor Salvador Martínez y Martínez, a quien en un momento más presentaremos. La Universidad de Jalapa les recuerda que el 24 de octubre del 2020 iniciamos posgrados. Agradecemos que en el transcurso del evento permanezcan sus micrófonos en silencio y se solicite el uso de la voz para la intervención por voz o bien por medio del chat. A continuación, realizaré una semblanza de nuestro conferenciante. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Jalapa. Es maestro de posgrado en la Universidad de Jalapa desde el año 2006. Presidió el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Ha sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y cuenta con 2 libros publicados en la materia. El primero en el año 2001 se titula Coinósfera y el segundo en el 2005 se titula Derecho Electoral. Cedo el uso de la voz al doctor Salvador Martínez y Martínez. Muchas gracias y muchas gracias, por supuesto, a la Universidad de Jalapa, a su rector Carlos García Méndez, por invitarme a participar en este webinar. Quiero comenzar advirtiendo que dice tercera llamada y comenzamos porque traté de promover esta charla en Facebook y fui haciendo la primera llamada, la segunda llamada y ahora la tercera llamada. Y comenzamos. Bueno, comenzamos con una cuestión terminológica. El título es Sistema Electoral Mexicano, pero la expresión es sumamente amplia. Aquí, en esta exposición, voy a utilizar Sistema Electoral Mexicano como sinónimo de derecho electoral. Podría ser sistema político, podría ser sistema económico, pero yo lo voy a referir concretamente a lo que es la materia de esta exposición. Y quiere decir que es todo lo regulado por la ley en relación a las elecciones. El objeto para pensar es el sistema jurídico electoral. Este planteamiento a mí me ha resultado muy interesante para poderlo compartir con quien me esté escuchando, ya que considerar al sistema jurídico como objeto permite, digámoslo de esta manera, no es una expresión muy correcta, pero permite manipularlo para construir una serie de conocimientos. Pero de entrada tropezamos con un problema que a mí me gustaría poner a la vista de ustedes. Cuando decimos pensar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de pesar el pro y el contra de algo. En este caso, el pro y el contra del sistema jurídico electoral. Trato de aclarar un poco las cosas. Había una gran oposición por distintos actores políticos de que se juridizara el sistema político. Querían que el derecho no se metiera en esto y pronto descubrieron que ciertamente las normas son necesarias para la buena marcha de los procesos electorales, de las instituciones electorales, etc. Segundo planteamiento que tenemos que hacer en esta exposición. Hay un segundo problema que nos coloca de lleno ya en el problema del contexto de la misma. Decimos pensar, ¿y en quién estamos pensando? ¿En el pensador de Auguste Rodin o estamos pensando en el pensador mexicano? Y aquí las imágenes hablan más de lo que yo pueda decir. Por supuesto, tenemos en nuestro pensamiento al pensador mexicano. Y hay que decirlo así con toda claridad porque es motivo de mucha preocupación. En el año 2000 se habló de que teníamos una comunidad de ciudadanos en este país, que por eso se había logrado la alternancia. Pero pronto se empezó a dar cuenta que ciertamente eran ciudadanos, pero de baja intensidad. Esta expresión quiere decir muchas cosas, pero hay una que me interesa mucho llamar la atención para los efectos de esta promoción de la maestría en Derecho Electoral.
ciertamente es una invitación para formar una élite de personas que puedan iluminar la realidad con la luz de su inteligencia. Tenemos un problema muy serio. No toda persona puede tener acceso a los posgrados. Cuando tuve la primera noticia de carácter estadístico, que de cada 1000 niños que entran a la primaria, solo uno puede lograr la licenciatura, pues provocó una preocupación muy seria. Pero si uno puede terminar, la licenciatura, ¿cuántos de los egresados de las licenciaturas pueden llegar a los posgrados? Esta élite de poder estudiar en un posgrado es un privilegio, sí, pero también es una gran responsabilidad. Como lo verán en este planteamiento, la maestría en los posgrados estuvo pensada para que se pudiera dar clases en esta materia. Sin embargo, varió y ahora se tiene la idea de que se realiza investigación, de que se realiza la docencia y sobre todo estamos en una época en que es muy importante pensar en la difusión de la cultura para que llegue verdaderamente a todos y de esta manera se pueda formar la comunidad de los ciudadanos o coinósfera. Cuando hablamos del sistema jurídico mexicano, por supuesto que tenemos que pensar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley fundamental. Y esto hay que entenderlo en dos versiones. Primero, ciertamente es el fundamento de todas las demás leyes, pero en segundo lugar, porque en materia electoral tenemos propiamente una serie de reglas hoy en día tan amplia que se ha llegado a hablar de un derecho electoral constitucional. Y hay una gran verdad en este planteamiento, pero no por ello deja de ser jerárquicamente la Constitución la máxima ley. Y digo que es algo digno de llamar la atención porque nos encontramos con que tenemos que estudiar un derecho electoral constitucional, donde están dadas no solamente reglas básicas o fundamentales, sino una gran cantidad de detalles sobre la materia. ¿Qué es lo que hace la ley fundamental o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Describir un Estado de Derecho. La imagen quizás es muy didáctica para quien sepa algo de ajedrez, en donde el peón le ha dado mate al rey. Y este planteamiento es, en cierto sentido, el origen del Estado de Derecho. Cuando hablamos en el Estado de Derecho, no de que se deba acatar la voluntad de los hombres, el capricho de algunos seres humanos, hombres o mujeres, sino que se debe acatar lo dispuesto por la ley. Estar sujeto a la ley no es lo mismo que estar sujeto al capricho de alguien. En el Estado de Derecho, la hipótesis que se plantea es que todos debemos estar sujetos a la ley, tanto gobernantes como gobernados. El segundo ordenamiento es la Ley General de Instituciones y Procedimientos que regula el proceso electoral. Bueno, el mapa es muy ilustrativo del contexto en el que vamos a poder estudiar en esta ocasión la maestría en Derecho Electoral. Es una cantidad de elecciones las que tenemos en puerta. El proceso ya está en marcha, el proceso electoral ya comenzó y simple y sencillamente lo vamos a tener que contextualizar para quienes lleguen aquí. Y aquí quiero tocar un punto que es propiamente hablando esa idea del pensar las leyes. Cuando hablé de la Constitución, quise seguirla viendo como la ley fundamental, esa a la que nos tenemos que sujetar todos. Pero al hablar de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula el proceso electoral, quiero plantear ya la contienda que se presenta en el fondo de las cosas. Es decir, durante muchos años,
se creyó que los legisladores eran los que hacían las normas jurídicas y por lo tanto el derecho que iba a regir en un determinado país. Hoy sabemos que esta es una idea equivocada. El producto de los órganos legislativos es un texto legislativo. Aquí la expresión legislativo referida al texto o que califica el texto quiere decir que se trata de textos que tienen una vis directiva, porque ciertamente desde el punto de vista de los que gobiernan es una orden o mandato o pretende ser esto, pero desde el punto de vista del gobernado la expresión de que sea una norma jurídica ya no es muy exacta. No es muy exacta porque solamente tiene una fuerza directiva. Y lo que tiene que suceder es un proceso de interpretación para que se pueda constituir o construir la norma jurídica. Y este es uno de los objetivos más claros de la maestría en Derecho Electoral. Interpretar la norma. Ahora bien, esto quiere decir interpretar el texto legislativo para construir la norma. Aquí es donde entran los teóricos del derecho, los doctrinarios y, por supuesto, los maestros en derecho electoral. Y quien ingrese a la maestría en derecho electoral, pues va a egresar como maestro en derecho electoral, por supuesto, también como investigador. El texto, hay que decirlo también con toda claridad, tiene varios contextos. Y el primero y más importante es el contexto lingüístico. Aquí, además de la relación con disciplinas no jurídicas, tiene una importancia singular para explicar, entender y aplicar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula el proceso electoral. Bastaría preguntarse por la palabra instituciones. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra institución se refiere a un conjunto de normas, pero también a una organización. En este caso, estamos muy familiarizados todos ya con lo que fue el Instituto Federal IFE y ahora convertido en INE, Instituto Nacional Electoral. Esta es la institución más importante y que tiene a su cargo el proceso electoral. Lo digo de esta manera porque comprende no solo el ambiente o ámbito federal, sino también el ambiente local. En otros momentos había institutos en cada entidad federativa. Hoy ya no. Hoy están los OPLES, que son dependencias del Instituto Nacional Electoral. Puedo empezar a escuchar las más grandes protestas por lo que acabo de decir, pero es cierto, si el Instituto Nacional Electoral nombra a los consejeros electorales de cada organización local electoral y además de eso capacita al personal de cada localidad que va a realizar las elecciones, la dependencia es muy evidente. Son organismos locales, los famosos OPLES, pero como el OPLE Veracruz, que ya es muy conocido, pero que aun cuando sus consejeros actúen con independencia y con legalidad, ciertamente fueron nombrados por el INE, Instituto Nacional Electoral. Ya solamente esta facultad de nombramiento y además la facultad de capacitar a todo el personal nos muestra esta clara dependencia. Es verdad, y no hay que perder de vista, que económicamente los organismos electorales de las entidades federativas, incluido en esto la Ciudad de México, lo tiene que pagar, cada entidad federativa tiene que pagar el costo de su organismo electoral. Aquí es donde todavía se podría conservar un elemento de alguna autonomía, pero sería cuestión muy, muy relativa. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que implica control de la legalidad, y no solo de la legalidad, sino también de la constitucionalidad, nos presenta otro punto en el que tenemos que encontrar este tema de la interpretación. Con la diapositiva anterior me referí al contexto lingüístico y utilicé el ejemplo de la palabra institución para referirme a las instituciones electorales. Tanto el INE como los OPLES son instituciones electorales. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
¿Es una institución electoral? Afirmo que no. Es una institución jurisdiccional que tiene el control de la legalidad de los organismos electorales. Pero en tanto que los organismos electorales son instituciones administrativas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano que pertenece al Poder Judicial. Tiene jurisdicción. Y jurisdicción es un órgano que dice el derecho. Y se conduce por medio de recursos, y aunque el primero de los mencionados ciertamente se sigue dentro del Instituto Nacional Electoral, los demás recursos, apelación y reconsideración, ya son materia del tribunal. Y por supuesto los juicios, protección de derechos político-electorales del ciudadano, juicio de inconformidad, de revisión constitucional y el juicio laboral del Instituto Nacional Electoral con sus trabajadores, una cuestión laboral, todo esto ya es materia del Poder Judicial y, en este caso concreto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una estructura muy amplia, fascinante para quien quiera estudiar la maestría en Derecho Electoral, pero solamente lo entendemos, como lo pudieron apreciar, relacionando la cuestión lingüística con todo el sistema jurídico. En este caso, para poder hablar y decir lo que acabo de decir sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tendrán que ir a conocer la ley general, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, allí se van a encontrar con que hay todo un apartado donde se regula el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El siguiente ordenamiento jurídico con el que nos encontramos es la Ley General en materia de delitos electorales, que protege a la persona imputada o acusada por delito electoral. Otra vez, aquí va a haber muchas protestas con lo que acabo de afirmar, pero hay que decirlo con toda claridad. No es verdad que en la Ley General en materia de delitos electorales se establezca cómo se va a castigar. No. Se establece cuáles son los tipos delictivos y cuáles son las penas que se van a asociar a esos tipos delictivos. Dicho de otra manera, en la ley encontramos descripciones de los delitos o de las conductas delictivas. También el posible castigo, pero el delito no está en la ley, el delito está en la realidad. Ahora bien, cuando a una persona se le imputa un delito, tenemos la costumbre ya de considerarlo un delincuente. Y no, a la luz del principio, el principio de presunción de inocencia, esta persona es imputada. Cuando es acusada, ya se dio un paso adelante porque ya hay un problema, pero todavía no es un delincuente. Delincuente será hasta que se le condene. Y aquí hay una segunda aclaración referida a las instituciones. Tampoco son instituciones electorales. La Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, la FEPADE, no es un organismo que tenga el chirrión en la mano para darle a los delincuentes, no. Es un órgano del Ministerio Público, es una institución ministerial. El nombre de Fiscalía lo dice muy claro, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Y allí se entiende que tiene la tarea de investigar y, en su caso, ejercitar acción penal. Perdón. Por otra parte, se suele mencionar a la FEPADE como el órgano importante. Y otra vez advierto, para quien me esté escuchando, compañeros, compañeras, que el eje fundamental son tribunales y jueces en materia electoral, en materia penal, perdón. ¿Sí? Fíjense, tribunales y jueces en materia penal. ¿Sí? Y esto implica por qué hay que estudiar pues, el procedimiento penal para poder entender estos procesos. Algo que desató muchísimo interés porque había una gran resistencia a regular la acción de estas instituciones de interés público
Pues es la Ley General de Partidos Políticos. Otra vez estamos, fíjense. Ya hablamos de que la interpretación tiene un contexto lingüístico, tiene un contexto sistémico, y ahora estamos entendiendo que también tiene un contexto funcional. Es decir, que es valorativo y que podría ser también denominado histórico. Los partidos políticos se resistían a la regulación. No debo ser tan generalizador. Quizás algunos dentro de los partidos políticos tenían esta resistencia, pero todos veían la conveniencia de que hubiera una ley general de partidos políticos que regulara estas entidades de interés público. Ya todos ustedes saben que están registrados en el Instituto Nacional Electoral, Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Encuentro Solidario. Fíjense ustedes qué es lo importante. Si un partido no está registrado, no es propiamente una institución de interés público, o más claramente dicho, no es un partido político. El partido político se constituye a partir de que obtiene su registro. Otro punto también para que se ponga a discutir. Hay algunos que están en este momento queriendo que su organización se transforme en partido político, pero mientras no obtengan el registro, no lo son. Por último, algo de lo que se ha hablado mucho, la Ley Federal de Consulta Popular. Su objeto es regular el procedimiento de este evento democrático. Y aquí cambiamos un poco el giro de la exposición, porque hemos estado hablando de instituciones jurídicas que están claramente vinculadas con una democracia representativa. Y aquí nos encontramos con un fenómeno que obedece de mejor manera a la democracia directa. Por supuesto, también en su momento hubo discusiones de si estos procedimientos de consulta directa a la población podrían regularse o no. Se concluyó que sí, y es quizá, si han estado atentos a las imágenes, la única ley que es federal. Las otras son generales. ¿Qué quiere decir esto? O que obligan para todas las instituciones electorales, o que obligan para que las instituciones de las entidades federativas se sujeten a ciertos principios establecidos en la ley general. La ley federal no. La ley federal tiene validez y hace obligatorio solamente para instituciones dentro de la federación. Quiere esto decir que en materia de consulta popular, cada entidad federativa, es decir, los estados federados y la Ciudad de México, tienen que sujetarse a sus propias leyes internas. Podrían no tener ley en esta materia. Después de lo expuesto, he querido que ustedes observen cuál es el plan de estudios de la maestría en Derecho Electoral. Se darán cuenta que hay algunas materias que son, digámoslo así, transversales, como metodología jurídica, como las materias relacionadas con la investigación y, bueno, qué decir de la ética, los seminarios de investigación 1 y 2. Pero fuera de eso, todas se refieren a ordenamientos jurídicos. La maestría o la Universidad de Jalapa para esta maestría convoca a licenciados en Derecho, lo cual es muy lógico. Sin embargo, tiene una gran apertura y convoca también a licenciados en Ciencias Políticas para que puedan cursar esta maestría. Pero todavía hay un tercer punto digno de destacarse. Convoca a personas de otras licenciaturas siempre y cuando laboren en instituciones electorales. Y esto le da sentido a las cosas. Esta gran apertura de la Universidad de Jalapa y el contenido del mismo plan de estudios
le ha dado un prestigio nacional e incluso internacional. Han egresado 15 generaciones de la Universidad de Jalapa. Y bueno, actualmente tiene un cuadro de maestros, un cuadro, bueno, que ya lo quisiera el Tata Martino para la selección mexicana de fútbol, si me valen la comparación. Constituido por jóvenes muy bien preparados y por algunos chavorrucos como el que les habla, bueno, que nos esforzamos en prepararnos lo mejor posible. Este equilibrio que se da entre maestros muy jóvenes y maestros ya con alguna experiencia, tanto en la docencia como en la investigación, le permitirá a quien participe en esta maestría tener una visión muy amplia de la situación actual. Con esto doy por concluida propiamente la exposición y por supuesto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Salvador, por su valiosa intervención. En caso de que haya alguna pregunta, por favor, comuníquenla, nos la pueden escribir en el chat y la leeremos para el doctor. Daríamos unos minutos por si alguien quiere participar con alguna pregunta. En caso de que continuemos, una servidora dará la información respectiva a la oferta académica de posgrados de la Universidad de Jalapa. Vamos a comenzar. Muy bien, hoy nuestro país requiere de profesionales preparados para superar retos y con el deseo de trascender. Estudiar una maestría puede brindarte la oportunidad de crecer laboralmente, de acceder a mejores ingresos, además de actualizar los conocimientos previos adquiridos en la licenciatura, actualizar esos conocimientos. Y un punto importante también es que te puede presentar a personas con intereses en común y con ello aumentar tu red de contactos al hacer networking. ¿Por qué estudiar un posgrado? ¿Por qué estudiar una maestría en la Universidad de Jalapa? Bueno, todos nuestros planes de maestría están diseñados para poder combinar las actividades laborales y académicas. Su plazo de culminación es menor a 2 años. Como lo comentaba usted, doctor, el tiempo de la maestría es de 1 año 8 meses en un sistema cuatrimestral. Además, contamos con docentes con experiencia en el área de la materia que imparten. Estamos trabajando bajo el modelo híbrido con la plataforma educativa Moodle para desarrollar tu materia y tener una mejor comunicación con los profesores. Las opciones de titulación son muy accesibles. Tenemos 3 programas para la titulación, además de la excelencia académica por promedio o al cursar un doctorado. Este ciclo escolar dará inicio este 24 de octubre. Y bueno, la Universidad de Jalapa tiene un amplio sistema de becas muy completo, ya sean académicas o deportivas. Los horarios de las maestrías son sabatinos, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y bueno, nuestra oferta académica en posgrados es de 2 especialidades, 14 maestrías y 5 doctorados. En este caso, el doctor amplió un poquito el plan de estudios. De la maestría en Derecho Electoral. Y bueno, como les mencionaba, es un sistema cuatrimestral
Está dirigida a licenciados egresados en Derecho y en Ciencias Políticas. Su duración es de 5 cuatrimestres y, bueno, su objetivo es formar expertos capaces de interpretar y aplicar las disposiciones normativas electorales a fin de resolver las distintas problemáticas electorales. En cuestión de requisitos, bueno, el principal es cubrir el costo del paquete de nuevo ingreso, entregar la documentación que solicitamos aquí en el área, además de redactar una carta de exposición de motivos. Al candidato se le realizaría una entrevista académica, debe contar con constancia laboral y ya una vez inscrito debe subir cierta documentación a nuestro portal de becas. Y pues muy bien, la Universidad de Jalapa agradece su asistencia y la atención prestada a este evento. Sirva esta oportunidad para desearles una excelente tarde. Y bueno, informamos a los asistentes que conforme al registro se generarán las constancias a este evento, mismas que serán enviadas a su correo. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus órdenes. Muchas gracias.